Hola chicos, continuamos conversando con nuestro invitado sobre la situación mundial que estamos pasando. Bueno, para continuar, vamos a ver algunos datos estadísticos de la propagación del virus en el último mes. Estados Unidos, Italia, España, China, Alemania, Francia e Irán agrupan la mayor cantidad de infectados. Estos países tienen por encima de 50.000 infectados cada uno, que nos permite saber qué proporción ocupa cada uno de ellos. Estados Unidos tiene el 23% infectados, Italia el 12% y España el 12%. China, que ya dejó de contabilizar sus infectados, tuvo el 9%, Alemania el 8%, Francia el 6%, Irán el 5% y todos los demás países el 27%. Sin embargo, en cuanto a fallecidos, hay una proporción baja en Estados Unidos, ya que siendo el principal país y teniendo más del 20 y pico por ciento de infectados, apenas el 11% es lo que han fallecido. A diferencia de Italia y España, que a pesar de tener menor cantidad poblacional y menor cantidad de infectados, tienen una proporción que alcanza casi el 50% de los fallecidos. Y esto podrá deberse a que la población de Italia y España tiene mayor porcentaje de población de riesgo, de personas mayores, con respecto a Estados Unidos. Yo pienso que sí, hay que hacer un análisis profundo de la población. Y por supuesto que la población más adulta tiene un grado de incertidumbre mayor, pero eso yo pienso que no tenga mucha relación, más que cuanto más habitantes hay, no quiere decir que haya mayor cantidad de fallecidos ni mayor cantidad de infectados. Habría que analizarlo con mucho más profundidad, pero no es una variable que es determinante, a pesar de que sí, que es importante, pero no es determinante. No todos los adultos mayores mueren a causa del virus. No, y otra cosa importante también es que Italia y España tienen más tiempo con mayor número de contagiados y se ha visto que, bueno, que el tiempo de que duras enfermo puede ser de hasta 15 días o incluso más. Entonces sí que es cierto que mientras más tiempo esté una persona en el hospital y más complicada esté su situación, obviamente va a haber un número mayor de fallecidos. En cambio, Estados Unidos ha empezado ahora con su curva ascendente de contagiados. O sea, apenas hace poco, comparado con Italia y España, Sí, digo. también tiene mucho que ver también el grado de atención que se le dio a la enfermedad desde el inicio y el grado de medidas que se tomaban, que debía haberse tomado y no se tomaron, o que se tomaron y no se respetaron, para que el contagio fuera en mayor volumen en estos países como Italia y España. Porque, por ejemplo, en Italia y en España no tuvieron casi prevención porque no sabían lo que estaba realmente pasando en China. Había mucho incertidumbre. En cambio, Estados Unidos sí vio lo que estaba pasando en Italia y España y puede que haya tomado alguna decisión más rápida, ¿no? Claro, O claro, adelantarse un poco, ¿no? adelantarse a las cosas es importante. A pesar de que Estados Unidos no hubo medidas fuertes para que la gente tuviera menos contacto, pero sí tuvieron medidas en los hospitales. Por ejemplo, en Estados Unidos hicieron un comentario reciente de que están previendo los pulmones artificiales o los respiradores artificiales que se necesitan para dentro de una semana. Nosotros estamos buscando aún los respiradores artificiales que necesitamos hace 15 días. Ya. Veamos un poco sobre la situación de España en particular. Al principio, España comenzó teniendo, en los primeros 15 días o los primeros 20 días, España tenía por cada enfermo del COVID-19, por cada enfermo se generaban cada 5 días 5 personas más o 4 personas más. Entonces, Wow. o 3 personas más, pero los primeros 20 días, por cada infectado, venían 5, 4 o 3 personas. A partir del día 20, ese número se reduce un poco y se convierte en 2.
Y hasta la fecha sigue esa proporción. Por cada infectado nuevo, vienen 2 nuevos enfermos. O sea que sigue siendo alta porque al principio, cuando tú tomas en cuenta que hay 400 enfermos y dices por 5, son 2.000. Pero cuando esos 2.000 dices por 5, hablas de 10.000. Y cuando esos 10.000 dices por 5, entonces estamos hablando de cantidades que se van sumamente altas. En los actuales momentos estamos sobrepasando los 110.000 en infectados y tenemos el 10% de esos 110.000 fallecidos, que es una suma bien, bien alta. Por lo menos deberíamos de buscar que fuera menor a 1 o como mayor máximo 1, ¿no? Los sanitarios están buscando que por cada infectado, el nuevo infectado no sea mayor a 1, porque no va a haber ningún tipo de reducción si no se logra superar de que haya cada vez menos infectados, porque por un infectado, un enfermo, empieza la curva a reducirse sustancialmente. Pero mientras haya 2 o 3 o 4 o 5 por cada enfermo, la situación se hace cada día más compleja. Claro, y esto se complica mucho más con los datos de infectados, porque no es lo mismo tener 3 o 4 infectados a 20.000 infectados, ¿no? Claro. Porque si es una proporción 1 a 5 de 20.000 infectados, es 100.000 la próxima vez. Así es. Entonces, claro, ha habido una reducción de proporciones interesantes en cuanto a venir desde 5 a 2, pero 2 sigue siendo alta. Y veamos la tendencia. ¿Qué dice la tendencia? La tendencia dice que en los últimos 30 días hemos ido de 130 enfermos a 110.000. Y la tendencia es que nosotros deberíamos estar en menos de 90.000. Tenemos una proporción que va divorciada de la realidad. Por supuesto, el periodo de incubación del virus tiene mucho que ver con esto. Los 20 o 30 días que pasa el virus de una persona contaminando al resto hace que las situaciones se hacen cada día más complejas. No, y los casos que hemos escuchado, que hay personas que, por ejemplo, les han dado el alta sin hacerles pruebas a ver si realmente están negativos y van a sus trabajos nuevamente y esas personas puede que estén contaminando a otras o a personal sanitario que en cuanto se ven un poquito más recuperados los mandan a trabajar o si no tienen síntomas que sigan trabajando. Entonces son pacientes que aunque el resto esté tomando aislamiento, son pacientes que están en la calle y que son potenciales vectores o transmisores del virus, ¿no? Claro, que mientras menos previsiones se tomen, mayor cantidad de riesgo hay. Y mientras menos evaluaciones se hagan, mayores riesgos. Y mientras menos síntomas, mayores riesgos. O sea, la situación es completamente compleja. Bueno, vamos a hacer algunas reflexiones con respecto a la situación actual que nos viene acosando en el último, desde que comenzó el año 2020. En primer lugar, el planeta es un ser vivo que obliga a la raza humana a hacer lo que le beneficie. La muerte no respeta credo ni raza social ni tipo de condición. Y hay que tener en cuenta que hay países que tienen capacidad para hacer graves daños a la humanidad. No hay un líder mundial ni ningún organismo internacional que genere confianza en el colectivo general para una situación que englobe a toda la población. Los países de regímenes autoritarios no conocemos de ellos ni realidades ni resultados, y esa desinformación afecta seriamente al resto del país, del mundo. Hay una obligación en todos los países en dedicar mayor atención a los recursos sanitarios. Sin embargo, estamos más preocupados por las armas y por la guerra. Las organizaciones internacionales no son de crédito y no tienen ni siquiera un rol que beneficie al colectivo. Como la ONU, la OEA, la Unión Europea, todos se convierten en meros burócratas. Cuando ellos sí que tienen la potestad para tomar acciones, no se ha visto que hayan tomado ninguna decisión, ninguna acción contra país o contra decisión. Así es, no la toman. O sea, son muy
burócratas, piensan mucho, analizan mucho y no toman decisiones. Y a nivel particular, Bueno, a nivel particular existe una sentida necesidad de hacer prevención. Los niños han demostrado que ante estas amenazas de epidemia, su sistema inmune reacciona a favor de la población. Y no existe en el planeta un virus más dañino, peligroso, pernicioso y agresivo contra la vida del planeta y del ciclo biológico que el mismo hombre. Los recursos de la salud los países los dedican cuando pasa la situación. No se da prioridad a la atención sanitaria de los habitantes y todos los recursos están volcados a atender a situaciones de conflicto más que de atender a las poblaciones y su seguridad social. de hecho, se ha visto que en momentos de crisis lo primero que bajan son recursos sanitarios y de investigación. Y de hecho, uno de los problemas que tiene España ahora mismo es que apenas ahora, después de la crisis de 2007, 2009, ahora es que se está empezando a incorporar nuevo personal sanitario. Y hay muchos hospitales que todavía no los han incorporado, que estaban empezando a hacer los exámenes para que entrara ese personal. O sea que están con escasez de personal. Y la investigación prácticamente se desapareció en un gran porcentaje en el país con la crisis. O sea, fue lo primero que se eliminó. No se eliminaron armas ni capacidad militar. Sí, pero ojo, pero no es solo en este país, es todos los países. En la mayoría de los países los intereses son los mismos. Los intereses están prejuiciados, están sesgados. Y lo curioso es que están llevados a cuidar una frontera. Una frontera que cuando vemos esta situación de un virus que traspasa todos los países, las fronteras no sirven de nada. Las De fronteras nada, son amigo. utópicas, o sea, son elaboradas por nosotros, son líneas creadas para dividir un país de otro, pero realmente somos un mismo planeta. Ahora, las redes sociales y los medios de comunicación social son excelentes para ayudar a cualquier situación, pero también se convierten en perniciosos cuando tienen un interés político, social, etcétera, o económico. Se desdibuja la realidad y la canalización entre la población y los gobiernos se pierde completamente. Hay una pernición que obliga a que ellos tomen medidas, o que se tomen medidas en contra de ellos. Hay legislaciones que están permitiendo que los padres decidan sobre la inmunización o no de los hijos frente a enfermedades infectocontagiosas. Eso es un problema que se puede traducir en el futuro a que vamos a retomar ciertas enfermedades que ya creíamos completamente erradicadas. No, y de hecho, ¿qué pasa si llega una vacuna contra el COVID? Los padres van a decidir inmunizarlos o no. Y eso puede afectar a la población en general. Claro, cuando los intereses de la población están por encima de otros, los gobiernos tienen que hacerse sentir. Sin embargo, la complacencia trae muchos inconvenientes. No se puede enviar a la guerra a un soldado sin armas. Eso sería someterlo a un suicidio. Igual no podemos enviar a un médico a curar enfermedades infectocontagiosas cuando no tiene un equipamiento apropiado, no tiene herramientas apropiadas y no se le suministran los medicamentos que puede utilizar en beneficio del enfermo. Eso también es un suicidio. Bueno, me gustaría retomar el video anterior y donde les comenté que había que esperar la evolución del virus en un país diferente a China para saber si este país realmente había proporcionado datos reales sobre la pandemia para evitar el comportamiento del virus en otras regiones y así poder extrapolar lo ocurrido en esos países que presentaron los casos similar al nuestro. Por ejemplo, nosotros pensábamos que el virus era sensible al calor, que sí que lo es cierto, pero que en proporciones mucho mayores a lo que se puede dar en una época de verano. Y yo pensaba que en países como el trópico, que estuvieran permanentemente en calor, no hubiese invierno, o en países donde estuviera ahora mismo la época de verano, se pudiera prevenir o frenarse de alguna forma la propagación. Pero vemos que eso no ha ocurrido y vemos que la propagación del virus ha aumentado bastante. Particularmente, mi opinión es que el virus es altamente contagioso.
a nivel internacional en todos los países. Y las variables de contagio y de propagación van a depender de lo preparado que esté la población y la rapidez de actuación de los gobiernos, que falló prácticamente en todos los países. Solo nos queda tratar de exigir que haya un consenso internacional a nivel global que cumplan todos los países para poder erradicar la enfermedad este año. Y ello implica realizar cuarentenas al unísono, medidas en conjunto y limitar por lo menos durante 3 semanas cualquier movimiento innecesario de la población entre países, entre ciudades, etc. Y los pocos que deban movilizarse lleven equipo de protección individual. De lo contrario, este virus permanecerá durante mucho tiempo y causará mucho más daño del que ya ha causado. La falta de medidas rápidas, eficaces, unido con el atrofiado sentido de alarma que parece que los humanos tenemos y el conocimiento científico de instituciones, gobernantes y algunas cuantas personas irresponsables, ha llevado a que este mapa esté así y que todo el continente esté en caos. Debemos prestar más atención a la ciencia, educarnos y pensar más en la comunidad y no de forma independiente. Y en la ciencia y la salud deben de ser prioridad, como lo digo en todos mis videos. Y también les comenté que se dudaba ampliamente que las autoridades chinas compartieran los datos reales. Y no fue hasta que se propagó en otros países donde se vio realmente lo que estaba pasando. La OMS aplaude la labor de China, pero no la recrimina por su lentitud de respuesta, ni en el que no fuese ni siquiera capaz de avisar de los primeros casos de neumonía típica de causa desconocida. Lo hizo Taiwán. Taiwán es un país a seguir ejemplo y valorar que tiene unos escasos 200 casos desde el inicio de esta situación, a pesar de tener vuelos directos desde las ciudades afectadas en China. Las medidas de este país, de China, no fueron acordes con una epidemia de 80.000 personas en una provincia de más de 50 millones de habitantes. Hay reporteros que indican que se ha dado de baja 2 millones de móviles en ese país desde que inició la pandemia. Entonces estamos en que posiblemente las cifras reales no las vayamos a conocer de China. Y ya para finalizar, le dejo esta serie de medidas que considero que pueden ayudarnos a ser agentes de cambio y evitar que aumenten las cifras y que esta situación se repita. Pero en conclusión, lo que tenemos que saber es que debemos dejar el egoísmo y aunque estemos aislados, trabajar comunitariamente para poder salir de esta situación. Y una vez que salgamos, si llegamos a salir, exigir responsabilidades a quienes las tengan. Una persona contagiada va a infectar potencialmente a 3 personas. Y entre esas 3 personas puede estar un familiar, un amigo o una pareja. Para los más jóvenes les dejo que aunque se diga que no les afecta, en estos países donde se está viendo diferente de China, se ha observado que un 20% de los jóvenes sí que pueden contagiarse, padecer la enfermedad y algunos pierden la batalla. Que aunque la mayoría de ellos no les pase nada, sí que les puede pasar. Y todos debemos de ayudar a la prevención. Si cada uno se preocupa de no contagiarse, tendremos una reducción esperada de menos contagio y la posibilidad de salir de esta pandemia en el menor tiempo posible sin que ello influya en nuestra vida a largo plazo. Debemos tratar de erradicar este virus este año y no esperar a que tengamos este virus durante años. Dixon, muchas gracias por venir, por hacer esta teleconferencia y por aportarnos tu conocimiento. ¿Podrías comentarnos alguna parte final sobre tu análisis del fin de los tiempos? Sí, bueno, en realidad le voy a decir 2 cosas finales, ¿no? Y muchas gracias por la invitación de antemano. En primer lugar, el COVID-19 no es una de las peores pandemias que ha sufrido el planeta, pero sí es la alerta temprana que de no atenderla marcará el inicio de un fin. Y en segundo lugar, les quiero decir que en los últimos 100 años la población del planeta ha generado tanto daño en él y ha sido un riesgo tan evidente que amenaza con destruirlo. No permitamos que eso suceda. Bueno, muchas gracias. Dixon es autor del libro del fin de los tiempos. Lo pueden buscar en Amazon, se lo dejo en la cajita de comentarios para que lean en estos días de aislamiento, que es muy bueno nutrir el cerebro. Muchas gracias por quedarse hasta aquí y si tienen alguna pregunta para nuestro invitado o para mí, déjenla la cajita de comentarios y la responderemos lo más rápido posible.
Hasta la próxima. Gracias, Dixon. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima.